compartir. Bueno, y ahí estamos. Un tema que a veces es un tema más, digamos, un poco más aburrido, ¿no? Que es la parte de la digestión, del metabolismo. A ver, déjame poner un poco acá la parte más. Está bien, vamos a hacer así. Vamos a empezar por la digestión, pasando por la absorción y ahí llegamos en el metabolismo para ver cómo funcionan las cosas. Y ahí tenemos que tener en cuenta que son tres eh, macromoléculas principales. Son tres, en realidad son tres nutrientes que van a servir de bases para los procesos de digestión, absorción y luego van a sufrir los procesos metabólicos, las vías metabólicas. Y ahí hablamos de carbohidratos, lípidos y proteína. Pero estos macronutrientes, digamos, no consumimos, no consumimos estos macronutrientes moléculas sencillas. Consumimos como moléculas complejas. ¿Sí? E aí é o tema. O que comemos de carboidrato, de lípidos e de proteínas? De carboidrato comemos fundamentalmente almidón, que é uma molécula compleja de carboidrato. Comemos também celulosa de los vegetales, pero la celulosa no digerimos. La celulosa hace parte de las fibras insolubles, ¿no? A veces comemos glucógeno también, pero proteína animal, digamos, fundamentalmente carne, estas cosas, ¿no? Pero el principal es el almidón, ¿sí? El principal es el almidón. De lípidos, el principal que comemos es colesterol, libre o esterificado, fosfolípidos, se come también, y triacilgliceroles, en general, serían los principales macro que se comen. Y en relación a proteínas, las proteínas ya son las moléculas más complejas, ¿no? El nombre proteínas ya se refiere a, déjame bajar un poco acá por la luz, ya se refiere a una estructura más compleja, que está formada fundamentalmente por aminoácidos. Y ahí es importante que, hablamos antes, no absorbemos moléculas complejas, absorbemos moléculas más simples, más sencillas. Entonces, estas moléculas que son aportadas, que están en los alimentos, estas macromoléculas, precisan sufrir un procesamiento para transformarse en moléculas más sencillas que son absorbibles. Y ahí viene la digestión primero. La digestión consiste en una serie de procesos que ocurren en moléculas más grandes, no absorbibles, con el propósito, con el objetivo de transformarlas en moléculas más simples, más sencillas y así absorberlas, o sea, absorbibles. Transformar moléculas grandes no absorbibles en moléculas más chicas absorbibles. Punto. Eso sería la digestión. Y ahí necesitamos romper enlaces glucosídicos, enlaces éster, enlaces peptídicos, que son enlaces fuertes, enlaces covalentes, digamos. Y ahí las enzimas digestivas de los jugos digestivos van a hacer eso. ¿Sí? Entonces vamos pasando primero por el tema de la digestión. Déjame ver una cosa acá. Ah, bueno, está. Tenemos que acordar? Tenemos que acordar que vamos a empezar con carbohidratos, ¿sí? Almidón, celulosa, glucógeno. Vamos a empezar con carbohidratos. Pero antes de hablar del almidón, de todo, del proceso de digestión, tenemos que acordar que del almidón vamos rompiendo la molécula del almidón y
y vamos originando moléculas menos complejas, cada vez menos complejas, hasta liberar, formar ahí para absorber los monosacáridos, liberar los monosacáridos que van a ser absorbidos. Y ahí antes formamos los disacáridos, se rompe liberando disacáridos. Y los tres principales disacáridos que tenemos está ahí, son la maltosa, sacarosa y la lactosa. Ambos son formados por la unión entre moléculas de glucosa y otros monosacáridos. ¿Sí? La maltosa es la unión de dos moléculas de glucosa, un enlace llamado enlace glucosídico alfa 1,4. La lactosa, un enlace beta 1,4 entre la glucosa y la galactosa. Y la sacarosa entre la molécula de glucosa, formada entre la molécula de glucosa y la de fructosa, por un enlace del tipo alfa 1 beta 2, glucosídico alfa 1 beta 2. ¿Sí? Por la posición del hidroxilo del primer carbono, de la glucosa, y ahí es una configuración de la molécula que nombra los tipos de enlace. Entonces se acuerda que las enzimas van a romper estos enlaces glucosídicos. ¿Sí? Bueno, y ahí está el nombre de los enlaces, con las respectivas enzimas responsables por la digestión de los tres principales disacáridos, que ahí tenemos la maltasa, la sacarasa y la lactasa. ¿Sí? Estas enzimas están presentes en el borde cepillo del intestino delgado, ¿sí? A nivel de los enterocitos. ¿Está bien? O sea, las disacaridasas son enzimas propias del intestino. ¿Por qué yo digo eso? Porque la mayoría de las enzimas que actúan en los procesos digestivos a nivel de duodeno, que es el principal sitio donde ocurre la absorción, sitio absortivo, no son enzimas propias del duodeno, vienen del páncreas, por ejemplo, ¿no? Que son la tripsina, la quimiotripsina, y también viene la bilis de la vesícula biliar, que llega ahí, ¿sí? Pero las disacaridasas no, las disacaridasas son propias del intestino delgado, del borde de cepillo, ¿sí? O sea, estas enzimas van a actuar en los disacáridos para liberar glucosa, fructosa y galactosa, fundamentalmente. Bueno, y ahí llegamos en el almidón. El almidón es un carbohidrato complejo, es nuestro carbohidrato de reserva en los vegetales. Es un carbohidrato de reserva de vegetales, reserva energética, digo. El almidón está formado por una organización molecular de dos cadenas, la amilosa y la amilopectina. La amilosa consiste en una cadena lineal de glucosas, mientras que la amilopectina, además de presentar una cadena lineal, hay puntos de ramificaciones. O sea, la diferencia de amilosa para la amilopectina es que la amilopectina es ramificada y la amilosa no. Y la amilopectina mucho se asemeja con el glucógeno, porque el glucógeno es muy parecido con la amilopectina. Es ramificado, pero presenta mucho más puntos de ramificación. El glucógeno es mucho más ramificado. Y ahí por eso que el glucógeno consiste en una molécula más eficiente en términos de almacenamiento de glucosa, porque hay más ramificaciones. Entonces puede almacenar más. Y ahí es nuestra forma, que la célula animal almacena. Es más eficiente do que el almidón en los vegetales, por los puntos de ramificación que son mayores. O sea, para digerir el almidón necesitamos romper las ramificaciones, los puntos de las ramificaciones y los enlaces alfa 1,4. O sea, digerir, romper los enlaces alfa 1,4 y los enlaces alfa 1,6. Porque los puntos de ramificación son del tipo alfa 1,6. Son enzimas diferentes, distintas que hacen eso. ¿Sí? Son distintas.
hay la enzima que rompe enlaces alfa 1 4 y hay enzima que rompe enlace alfa 1 6. Los enlaces alfa 1 4 alfa 1 beta 4 ¿era? ¿Son los del almidón? No, enlace beta no. Enlace beta Eso. es disacárido, es la, digamos, la lactosa y la celulosa. Y ahí es beta. Pero la celulosa hay una distinción porque nosotros no tenemos celulasa. Por eso no digerimos la celulosa. Por eso ella funciona con una fibra que pasa directo por todo el tracto digestivo y termina en el intestino grueso. ¿Sí? Y la lactosa no, la lactosa es tipo beta 1,4, pero tenemos la lactasa. ¿Sí? Y la lactasa hace parte de las disacaridasas del borde de cepillo. ¿Sí? Acá sería, almidón sería alfa 1,4 lineal, alfa 1,6 puntos de ramificación. Donde hay ramificación es del tipo alfa 1,6. Donde hay las ramificaciones. Y ahí en la imagen se ve en la ramificación que sería 1,6. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué yo hablo 1,6? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es carbono 6. ¿Se entiende? Sí. Y la enzima es enlace. Claro, y ahora pongo acá el resto de la imagen para mostrar para ustedes que la enzima que rompe los enlaces alfa 1,4 del almidón sería la amilasa salival, la amilasa pancreática, porque se acuerden que la digestión del almidón empieza en la boca, por la saliva, por acción de la saliva. Pero es muy corta la acción de la amilasa salival. ¿Por qué es muy corta? El tiempo de media vida de la amilasa salival es muy corto, porque pronto vamos a deglutir. Cuando deglutimos el alimento, el bolo alimenticio, llega en el estómago y cuando llega en el estómago la enzima sufre desnaturalización por el pH. Y ahí es muy rápido la acción de la amilasa, casi no actúa, prácticamente nada, prácticamente nada, ¿sí? Y ahí la enzima que rompe los enlaces del tipo alfa 1,6 es una enzima llamada enzima amilo 1,6 glucosilasa, pero no necesita hablar este nombre. Puede llamarla de enzima desramificante. ¿Sí? Es una enzima desramificante. ¿Está bien? Bueno. Y ahí rompo, corto. Y como, claro, la principal que actúa es la alfa-amilasa pancreática. La en el duodeno, empieza en la saliva, pasa por el estómago no sufre nada porque no hay enzima que actúe en almidón en el estómago, y ahí alcanza la segunda porción del duodeno, y llega ahí en la segunda porción del duodeno, va a actuar la alfa-amilasa pancreática que viene del páncreas. ¿Sí? O sea, alcanza el páncreas por los conductos pancreáticos que se desemboca en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de váter. ¿Se acuerdan? Cuando llega el jugo pancreático y la bilis por el colédoco y los conductos pancreáticos, ¿sí? Y ahí vuelca el contenido pancreático y biliar. Bueno, y ahí tenemos como productos de la digestión, maltosa, maltotriosa y las dextrinas límites, que son moléculas un poco más mayores, pero menores do que el almidón propiamente dicho. ¿Sí? Todavía cerramos la digestión del almidón. No, porque ahí tenemos que digerir los disacáridos. ¿Sí? Y ahí, ¿quién digiere los disacáridos? Ya mencionamos las disacaridasas que están en el borde del cepillo, que son enzimas, ahí sí, son enzimas propias del intestino delgado, en el borde del cepillo. ¿Sí? Y ahí tenemos la sacarasa, la lactasa y la maltasa. Y las dextrinas límites y la maltotriose son absorbibles. No, van a ser digeridas también por las disacaridasas, todo, se corta todo. ¿Sí?
De modo que se absorbe como carbohidrato, se absorbe básicamente glucosa, fructosa y galactosa. Absorbe los monosacáridos propriamente ditos que se absorben. Y ahí va rompiendo, cortando hasta liberar todo. ¿Sí? Y ahí vienen las disacaridasas. En este caso la maltasa, porque estamos hablando del almidón y el almidón es un homopolisacárido. O sea, es formado solo por glucosa. Y como la maltasa es glucosa más glucosa, solo hay glucosa ahí. Y ahí viene la maltasa. Y ahí si estamos consumiendo, además del almidón, leche. Y ahí leche tiene lactosa. Y ahí viene la lactasa. ¿Sí? ¿Se entiende? Si estamos agregando azúcar, tiene la sacarosa. Y ahí viene la sacarasa. Bueno, y ahí depende de cuál es el carbohidrato que se está ingiriendo. Y ahí yo puse la maltasa porque estamos hablando del almidón. El almidón es un homopolisacárido. Es un carbohidrato complejo formado solamente por glucosa. ¿Sí? Por eso. ¿Está bien almidón? Almidón es eso. Básicamente, enzima de ramificante y amilasas salival y más pancreática. Más aún la pancreática. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos los triacilgliceroles o triglicérides o simplemente acilgliceroles. Y ahí es nuestra principal forma de almacenar lípidos en el tejido adiposo, fundamentalmente, en la forma de triacilglicerol. Así como almacenamos glucosa como glucógeno en el músculo, por ejemplo, en el hígado, almacenamos lípidos, ácidos grasos, en la forma de triacilgliceroles en el tejido adiposo, fundamentalmente. Es una molécula almacenadora. ¿Sí? Los otros acíticos, mono, diacil. Generalmente básicamente comemos o triacilgliceroles o colesterol o fosfolípido o colesterol libre o esterificado o triacilglicerol o ácidos grasos libres. Casi no consumimos así otros acilgliceroles, pero se originan los otros ahí, diacil, monoacil, se origina de la digestión. Y ahí está bien. Pero consumir no suele ser así convencional consumir así. Más en la forma de triacilglicerol. ¿Sí? Por eso. Bueno. Y ahí, ¿cómo es formado los triacilgliceroles? Mira la imagen ahí en la diapositiva. El triacilglicerol consiste en la esterificación de los 3 hidroxilos del glicerol con ácido graso. O sea, yo pongo 3 ácidos grasos en los 3 hidroxilos de los 3 carbonos del glicerol. Y una reacción que se llama reacción de esterificación. Porque cuando yo estoy poniendo, voy a reagir, digamos, un ácido carboxílico que proviene del ácido graso con el grupo hidroxila, un hidroxilo, alcohólico, porque el glicerol es un alcohol. Cuando yo hago la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol, una hidroxila alcohólica, yo formo un éster. Por eso el enlace es llamado enlace tipo éster. Y sale agua. ¿Sí? Sale agua y une los dos compuestos y forma un éster. ¿Sí? Por eso. ¿Está bien? Y así se forma. ¿Y qué enzima utilizamos para digerir triacilgliceroles? Bueno, la lipasa pancreática. ¿Sí? Es la principal. Que va fundamentalmente romper los enlaces del tipo éster en el carbono 1 y en el carbono 3, ¿sí? Originando como producto 2 monoacilglicerol y el 2 monoacilglicerol puede formar 1 monoacilglicerol por acción de una isomerasa que cambia de posición el ácido graso y obviamente
ácidos grasos libres y glicerol también. ¿Sí? Y también puede incluso no formar dos monoacilglicerol ni uno monoacilglicerol. Puede formar ácidos grasos y glicerol. Pero suele ocurrir así. Rompe el enlace tipo éster en el carbono 1 y el enlace tipo éster en el carbono 3 y origina dos monoacilglicerol que se convierten en un monoacilglicerol y también ácidos grasos libres. Y el glicerol, fundamentalmente, se puede liberar del proceso. ¿Está bien? Un detalle. Ahí hay una flecha roja señalizando sales biliares. ¿Por qué eso? Porque las sales biliares consisten en uno de los principales componentes de la bilis, ¿sí? Producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar. Y las sales biliares son, la bilis es volcada también en la segunda porción del duodeno, y las sales biliares que componen la bilis realizan una reacción a nivel del duodeno, de la segunda porción del duodeno, llamada reacción de emulsificación, en el cual el objetivo es formar micelas para agregar las moléculas lipídicas, para favorecer incluso la acción de la lipasa. Por eso está la flecha roja ahí haciendo una mención que la lipasa pancreática depende también de la acción de las sales biliares, ¿sí? Porque ahí forma las micelas, reúne en las micelas los componentes lipídicos y facilita, digamos, la acción de las enzimas que digieren los lípidos, la lipasa. Puede decir que es prácticamente la superficie de contacto de la enzima. É que queda más, digamos, así, no sé si yo puedo utilizar esta palabra, yo creo que sí. Queda un poco más sencillo para la enzima, porque está casi en el mismo lugar. O sea, se reúnen las cosas, no queda suelto. Puede ser que aumente la superficie de contacto para la enzima. Pero la enzima no es eso, porque la enzima se piensa en sustrato, ¿no? Y ahí depende de la disponibilidad. Entonces se concentra en una región y la enzima empieza a actuar ahí. Es más fácil, ¿se entiende? La actuación. Bueno, y ahí está bien, este triacilgliceroles. Pero también comemos otros tipos de lípidos, como glicerofosfolípidos, como fosfolípidos, ¿sí? Y ahí hay enzimas también que rompen los enlaces de glicerofosfolípidos, de fosfolípidos, pero es una enzima con un nombre distinto, que es la fosfolipasa, o sea, fosfolípido, fosfolipasa, ¿sí? O sea, la lipasa que rompe específicamente fosfolípidos. Y esta enzima es llamada fosfolipasa A2. ¿Por qué A2? Porque va a romper el enlace tipo éster en el carbono 2 del fosfolípido. Por eso, mira que está en el carbono 2 la reacción. Y ahí, y también utiliza sales biliares, claro, por el tema de las micelas, y ahí o que va a originar como productos ácidos grasos y otros productos que van a originarse por acción de otras esterasas, otras fosfatasas, que no viene al caso acá nombrar todo el nombre de estas enzimas. No es tan importante los glicerofosfolípidos en términos de digestión cuanto es los triacilgliceroles por la acción de la lipasa. ¿Sí? Bueno. Y ahí tenemos una otra molécula lipídica también que consumimos en la alimentación, que es el colesterol. El colesterol se puede consumir libre o esterificado. ¿Qué es un colesterol esterificado? Un colesterol esterificado es un colesterol que presenta en su estructura un ácido graso asociado. Si ustedes miran esta imagen, en el anillo A del colesterol, que es el primer anillo, hay un hidroxilo, un grupo hidroxilo. ¿Sí? No sé si yo pongo con la flechita acá, no sé si se ve, pero hay un hidroxilo acá. Si yo pongo un ácido graso acá, yo estoy esterificando el colesterol. O sea, yo estoy uniendo un hidroxilo alcohólico con un ácido carboxílico del
del ácido graso formando un éster. Y ahí yo formo un enlace tipo éster. Entonces, ese es el colesterol libre y de abajo colesterol esterificado. El, el colesterol libre nosotros absorbemos por difusión simple. Pasa por la membrana el colesterol, se difunde y se absorbe de modo bien sencillo. Pero el éster de colesterol o el colesterol esterificado no podemos absorber, ¿sí? No podemos absorber de modo, no pasa por la membrana. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Romper el ácido graso que está unido al colesterol. Y hay una enzima que se llama colesterol esterasa. La colesterol esterasa entonces rompe el enlace tipo éster del éster de colesterol, liberando un colesterol libre y un ácido graso. Y ahí estos productos son absorbidos. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, las sales biliares también es importante porque todo contenido lipídico va a estar reunido en mis células por la reacción de emulsificación proporcionada por los sales biliares, que son componentes de la bilis. Ojo, la bilis no presenta enzimas. En la bilis no hay enzimas. ¿Cuál es la composición de la bilis? Fundamentalmente, sales biliares, colesterol, fosfatidilcolina, electrolitos, agua, bilirrubina, ¿sí? O sea, no hay enzimas ahí, ¿sí? Y el principal componente de la bilis, en este caso, para digestión, para favorecer la absorción de grasa, del contenido graso de la alimentación, va a ser las sales biliares, ¿sí? Bueno, y ahí originamos ahí colesterol libre y también ácido graso libre. Ácidos biliares, en realidad, a ver, sales biliares es un compuesto distinto de ácidos biliares, porque ácidos biliares tiene característica ácida, es un componente ácido, o sea, tiene grupos químicos que lo configuran como ácidos. Sal es un sal, o sea, es la reunión, o sea, es como digamos, queda como neutro, digamos, o sea, las sales biliares es formada a partir de ácidos biliares, ¿entendés? Básicamente sí, sí. Pero el más importante son las sales que van a generar la superficie polar, la carga positiva superficial, permitiendo la reunión, permitiendo formar un núcleo hidrofóbico. Y ahí en este núcleo hidrofóbico que va a reunir todos los lípidos. Pero son compuestos, químicamente son distintos en términos de propiedad. Uno es carácter ácido y otro es un sal. ¿Sí? O sea, entonces las sales biliares son formadas a partir de ácidos biliares. Se puede formar sales biliares con ácidos biliares. Sería básicamente eso. Bueno, y ahí para esquematizar esta cuestión relacionada a digestión de lípidos, hay una representación ahí de las micelas, de la reacción de emulsificación. ¿Qué sería esta reacción de emulsificación? Las sales biliares empiezan a reagir, a promover la reacción de emulsificación, formar una emulsión, reuniendo los lípidos, quedando afuera de las estructuras llamadas micelas, generando una carga negativa afuera por la estructura química de las sales biliares, que tiene carga negativa, esos grupos químicos, y ahí forman las micelas, y donde las micelas van a reunir el principal contenido lipídico que va
sufrir absorción. O sea, triglicéridos de la alimentación, de los alimentos, los fosfolípidos también, colesterol libre también, colesterol esterificado y también las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, que dependen de esta estructura para absorber. ¿Sí? O sea, es dependiente, son vitaminas que dependen también de la formación de las micelas para favorecer su absorción. Y ahí sería la estructura esquemática de una micela. O sea, tengan en cuenta también que es importante conocer la estructura de una micela. Un tanto cuanto esférica, con una superficie polar y un núcleo apolar. ¿Sí? Eso sería importante también. Bueno, y ahí llegamos en las proteínas. ¿Sí? Las proteínas son formadas por aminoácidos. Los aminoácidos están unidos por un enlace llamado enlace peptídico, que es un enlace que está establecido, que es formado entre un grupo carboxílico de un aminoácido y un grupo amino de otro aminoácido. Y ahí también forma una molécula de agua, sale una molécula de agua y establece el enlace. ¿Sí? Este enlace es un enlace también covalente, fuerte. Y eso es rompido por acción de enzimas digestivas. ¿Sí? Y ahí, en relación a las proteínas, tenemos un poco una distinción. Porque tenemos enzimas que rompen de la extremidad para el centro y tenemos enzimas que empiezan a romper los enlaces peptídicos del centro para la extremidad. Las enzimas que empiezan a romper los enlaces peptídicos del centro para la extremidad son llamadas de endopeptidasas. Endo, que viene de centro. ¿Sí? Las enzimas que empiezan a romper los enlaces peptídicos de la extremidad para el centro, empezando de la extremidad, obviamente, son las exopeptidasas. ¿Sí? O sea, hay un poco más de detalle en términos de digestión de proteínas. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son las principales endopeptidasas? Las principales endopeptidasas son jugo gástrico, pepsina, ¿sí? Y el jugo entérico, o sea, hace parte del jugo entérico, pero proviene del páncreas, que es la tripsina y la quimiotripsina. Esas son endo. La pepsina en el estómago, jugo gástrico, y tripsina y quimiotripsina en el duodeno, pero no son enzimas propias del duodeno, son enzimas que vienen del páncreas. ¿Sí? Hace parte del jugo pancreático. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, estas son las endopeptidasas. Pepsina, tripsina y quimiotripsina. Un detalle. Se acuerde que estas enzimas no están activas propiamente dicha. ¿Sí? Principalmente aquellas, las endopeptidasas pancreáticas, están en una conformación inactiva. ¿Cuál es la conformación inactiva de estas enzimas? Es la conformación de zimógenos, pepsinógeno, tripsinógeno y quimiotripsinógeno. Vamos a pensar, en el caso del páncreas fundamentalmente, ¿por qué no se puede tener ahí en el tejido pancreático tripsina y quimiotripsina en esta forma activa? Porque son enzimas que rompen proteínas. Si están activas ahí, empiezan a romper proteínas estructurales del páncreas y ahí genera daño en el tejido pancreático. Por eso tiene que se presentar como zimógenos inactivos y cuando son volcadas en la ampolla de váter por los conductos pancreáticos, llegan al duodeno, el propio ambiente duodenal, jugo entérico, activa. ¿Sí? Y ahí se transforman en tripsina y quimiotripsina.
Primero se activa la tripsina y la tripsina se activa las otras, en realidad, que la tripsina que activa todo el resto. Es una cadena. ¿Ah? Claro, por el pH, todo, sí, por el pH que es en promedio 8 más o menos en el intestino delgado. ¿Sí? Y ahí tenemos también las exopeptidasas. Las exopeptidasas principales son la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. ¿Sí? Carboxi, ¿por qué? Porque empieza a romper la molécula de proteína, la estructura de la proteína de la extremidad carboxiterminal. ¿Sí? Y aminopeptidasa porque comienza a romper la estructura de la proteína de la extremidad aminoterminal. Por eso se llama carboxipeptidasas y aminopeptidasas. ¿Sí? O sea, ¿se acuerda que una estructura de una proteína siempre va a tener un amino terminal y un grupo carboxiterminal? ¿Sí? Y ahí empieza de ahí. Hay otras. Hay la proelastasa, elastasa. Hay otras proteínas. Pero estas son las más importantes. Principalmente pepsina, tripsina y quimiotripsina. Son las que tienen que fijar más. Bueno, ¿cuál es el producto de la digestión? Dipéptidos, tripéptidos, aminoácidos libres. Esta serie. Bueno, primero en el estómago se generan moléculas un poco menores. ¿Sí? Tripéptidos, oligopéptidos. Y cuando llega en el duodeno, tripsina y quimiotripsina finalizan la digestión, liberan dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. ¿Sí? O sea, la pepsina empieza y la quimiotripsina y tripsina terminan la digestión fundamentalmente. ¿Sí? O sea, carbohidratos, tenemos digestión boca y intestino delgado. Proteínas tenemos, lípidos tenemos digestión fundamentalmente intestino delgado. Y proteínas tenemos digestión estómago, intestino delgado. ¿Sí? Serían los sitios principales. Bueno, el propio pH del estómago, el propio pH, ¿cuál es el pH del estómago? Más o menos 1,5, 2, más o menos. El propio pH, el ácido clorhídrico que compone el jugo gástrico, que genera la acidez, digamos, que activa la pepsina. O sea, cuando estamos comiendo, ¿qué pasa? Se estimula la producción de ácido clorhídrico y el propio ácido clorhídrico activa la pepsina rompiendo una pequeña fracción, un tetrapéptido, una fracción de 4 aminoácidos que conforma el pepsinógeno y que estaría inactivando a pepsina. Y ahí cuando rompe esta porción de 4 aminoácidos, se activa pepsinógeno y pepsina. ¿Sí? O sea, déjame cortar un poco acá para volver con el zoom. Metabolismo. Sí, claro, ese es un tema que le gusta más para comprender a las personas. Mucho detalle, sí, claro, pero tampoco es imposible comprender. Sí. Bueno, y ahí estamos con, bueno, a ver, las chicas van accediendo ahí de nuevo. Bueno, y ahí ya se activa la pepsina por el propio ácido clorhídrico del propio jugo gástrico. Está bien. Bueno. Y- La aminopeptidasa y la carbo que son los exos, ¿sí? ¿Cómo? La aminopeptidasa y carboxipeptidasa. Las exo. Sí, las exo. O sea, una está
está involucrada con la digestión empieza por la carboxi y la otra por la extremidad amino. La diferencia es esa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se activa los zimógenos que vienen del páncreas en el enterocito? Y ahí es el tema que estaba desarrollando con ustedes. El tripsinógeno, hay una enzima, esta enzima también es propia del intestino delgado, una enzima que se llama enteropeptidasa. O sea, una peptidasa del enterocito, ¿no? Enteropeptidasa. La enteropeptidasa activa tripsina, ¿sí? Rompe un tetrapéptido, también así como del pepsinógeno en el estómago, que lo hace el ácido clorhídrico. Y la pepsina, mire que la pepsina activa todas las otras, ¿sí? Activa proelastasa y elastasa, procarbopeptidasa, ¿sí? Y quimiotripsinógeno en quimiotripsina, ¿sí? Entonces, primero se activa la tripsina y la tripsina activa todas las otras. La enteropeptidasa convierte tripsinógeno en tripsina, ¿sí? Y la tripsina dispara una cascata de activación de todas las otras, ¿sí? Sería fundamentalmente eso. Para que sepan así de... Pero no necesitan fijarse en todas las enzimas digestivas, elastasa, carboxilo. No, fijen en las principales. Pepsina, tripsina y quimiotripsina ya está bien, porque son las principales. ¿Sí? Y ahí, ¿dónde ocurre eso ahí? También en el borde de cepillo, fundamentalmente. Y ahí también hay las disacaridasas en el borde, pero disacaridasa carbohidrato. Disacáridos, no tiene nada que ver con proteínas, pero ocurre todo en el mismo lugar, que es el borde de cepillo, que es una región importante. ¿Está bien? Bueno, voy a volver acá porque tengo que mostrar esta imagen. Déjame. Sí, la aminopeptidasa, carboxipeptidasa, todas estas vienen del páncreas fundamentalmente. ¿Sí? Todas son enzimas. Las únicas enzimas que son propias del intestino delgado sería la enteropeptidasa, que activa la tripsina, y las disacaridasas por de cepillo. ¿Sí? Claro, la enteropeptidasa ya es una enzima propia del duodeno, que ahí va a activar la tripsina. Esta es importante. Claro. Eso todo ocurre fundamentalmente en el borde de cepillo, estas reacciones. ¿Sí? Y ahí esta imagen muestra un resumen más o menos, no más o menos, casi que completo de todas las enzimas involucradas, desde la cavidad oral incluso hasta el intestino grueso. Porque miren que ahí yo puse el intestino grueso poniendo una flecha desde la cavidad oral hasta directo para el intestino grueso, representando las fibras, porque la celulosa, por ejemplo, no sufre digestión porque no tenemos celulosa. Entonces la fibra pasa por el estómago, pasa por el intestino delgado y llega al intestino grueso. ¿Qué ocurre con las fibras en el intestino grueso? Bueno, y ahí las fibras como la celulosa, por ejemplo, que es una fibra insoluble, una parte va a ser fermentada por bacterias, va a sufrir reacciones de fermentación por la microbiota. Una parte, o sea, un porcentaje va a ser modificado. Y ahí sí, las bacterias tienen enzimas que logran utilizar fibra, romper los enlaces de fibra. ¿Sí?
Y ahí estas bacterias que son del género Bifidobacterias, Lactobacillus, ¿se acuerdan? Que son los tipos de bacterias de nuestra microbiota. Agarran una parte, fermentan y forman acetato, propionato, butirato, que son moléculas, son ácidos grasos de cadena corta, fundamentalmente, que sirven de fuente energética para las propias células de la mucosa del intestino grueso, que son llamados de colonocitos. Enterocitos son células de la mucosa del duodeno. En el intestino grueso, estas mismas células son llamadas de colonocitos en referencia al colon. ¿Sí? ¿Está bien? Una otra parte de estas fibras no sufre modificación y van a ayudar a formar la masa de materiales fecales, las heces. ¿Sí? Una parte se fermenta por bacterias, se forma ácidos grasos de cadena corta que van a servir de nutrientes energéticos, fuente energética para los propios colonocitos. La otra parte, heces. Punto. Esta es la importancia de las fibras. Eso que ocurre con las fibras dietarias. ¿Sí? Sí. Sí, también. Sí. Y ahí, saliendo de la fibra, porque ese es un punto afuera de la curva que estamos desarrollando acá por el proceso de digestión, de enzima, de todo. Y ahí tenemos todas las enzimas, incluso otras enzimas que están más activas en los niños, como la lipasa de la cavidad, la lipasa salival, ¿sí? La lipasa gástrica, que están más activas en la niñez. Y nosotros no. Y nosotros se olvide de decir de estas lipasas. La lipasa del adulto y involucrada fundamentalmente en el proceso más específico de la digestión es la lipasa pancreática, ¿sí? Y ahí, saliva, tenemos la lipasa salival, jugo gástrico tenemos la pepsina fundamentalmente, y ahí el entérico es donde tenemos la mayor cantidad de enzimas actuando, hasta porque en el intestino delgado, segunda porción del duodeno, por una cuestión histológico, anatómico histológico, es el lugar donde es más favorable el proceso de absorción por las microvellosidades, ¿sí? Por la mayor superficie de contacto. Y ahí tenemos enzimas que vienen del páncreas y tenemos la bilis que viene del hígado y vesícula biliar, ¿sí? Las enzimas pancreáticas son exopeptidasas, endopeptidasas, alfa-amilasa pancreática, lipasa pancreática, la colesterol-esterasa, ¿sí? También la fosfolipasa 2, ¿sí? O sea, ¿quién son las exopeptidasas? Básicamente la carboxipeptidasa, la aminopeptidasa, ¿sí? Endopeptidasa, tripsina, quimitripsina, elastasa, ¿sí? Y la pepsina también sería una endopeptidasa, pero hace parte del estómago, actúa en el estómago y no en el intestino. Y ahí las sales biliares, que tiene los fosfolípidos, que tiene, bueno, hay una importancia en términos de formación de las micelas, y ahí la enterocinasa, ¿sí? La enteroquinasa, que activa tripsina, que es del jugo entérico. Hay exopeptidasas también en el jugo entérico, las más importantes son en el páncreas. Y las disacaridasas que están en el borde de cepillo, que son maltasa o isomaltasa, sacarasa y lactasa, ¿sí? Y ahí, todo esto actuando en almidón, triglicéridos, proteína, colesterol esterificado, fosfolípido y todo, va a nos fornecer por el proceso de digestión como producto glucosa, aminoácidos libres, 2-monoacilglicerol, glicerol, ácidos grasos libres que van a sufrir después la absorción, ¿sí? Y ahí vamos a llegar entonces en la absorción. Y la absorción nosotros también podemos hablar, acá no,
acá no es la imagen de la absorción, acá es la imagen de la absorción. La absorción también nosotros vamos a discutir en una diapositiva, en una sola imagen, porque el principal sitio de la absorción consiste en la segunda porción del duodeno, en los enterocitos, ¿no? Que son las células funcionales de la mucosa del intestino delgado. O sea, 90% del proceso absortivo ocurre a nivel de los enterocitos de la segunda porción del duodeno. Ahí hay microvellosidades. Las microvellosidades aumentan la superficie de contacto. Y cuanto mayor contacto hay entre mucosa y partículas, más favorable es el proceso de absorción de determinada partícula. Por eso, ¿sí? Y miren, más arriba de todo, tenemos la absorción de ácidos grasos. Más arriba de todo. En el medio tenemos la absorción de los monosacáridos, ¿sí? Y más abajo tenemos la absorción de los aminoácidos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar de abajo para arriba, de los aminoácidos, y después terminar en los ácidos grasos, porque la absorción y transporte de ácidos grasos es un poquito más detallado, ¿sí? Digamos. Bueno, vea que estamos en un compartimento intestinal, o sea, las moléculas tienen que atravesar una película acuosa, un glucocálix que está en la membrana del enterocito, la membrana apical de las vellosidades, alcanzar el citoplasma, transpor la membrana basal, alcanzar el intersticio, pasar por la membrana, la lámina basal para alcanzar un capilar sanguíneo. ¿Sí? Ese es el camino hasta absorción. ¿Qué es absorción? Consiste en una translocación de masa de un contenido desde un ambiente, que sería un compartimento en este caso, hasta un vaso sanguíneo, hasta torrente sanguíneo. Eso sería absorber. ¿Sí? Absorción remite a transpor membranas, transpor barreras, estructuras, barreras, ¿sí? Entonces las moléculas necesitan, por ejemplo, de transportadores, de proteínas presentes en membrana para lograr eso. Y ahí está, aminoácidos. Hay tres mecanismos de absorción de aminoácidos. Primero, nuestros productos de digestión de proteínas. Aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos. Estos serían los productos. Los dipéptidos y tripéptidos pasan por un cotransportador de dipéptidos y tripéptidos que utiliza sodio también. O sea, es un cotransporte, o sea, pasan junto con el sodio. Alcanzan entonces el citoplasma. Y cuando alcanza el citoplasma del enterocito, sufren una acción de una peptidasa. Y ahí la peptidasa rompe los tripéptidos y dipéptidos y libera aminoácidos libres ahí. ¿Sí? La menor parte, la menor fracción de los aminoácidos libres pasan por un transportador específico de aminoácidos que está en la membrana. Y la mayor parte, proporción, fracción de los aminoácidos libres pasa por un cotransportador de sodio, o sea, aminoácido sodio, ¿sí? Y ahí alcanzan el citoplasma. El contenido de aminoácidos que alcanza el citoplasma se dirige hacia la membrana vasolateral y pasa por un transportador de aminoácidos que está en la membrana lateral, vasolateral, alcanza el intersticio y va para la vena porta y alcanza el hígado, ¿sí? Y ahí en el hígado van a sufrir los procesos metabólicos de aminoácidos.
¿Cuáles serían los procesos metabólicos de aminoácidos? Transaminación, desaminación, ciclo de la urea, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Y ahí vamos ahora para los monosacáridos. Producto de la digestión de los polisacáridos. ¿Cuáles son los tres principales? Fructosa, galactosa y glucosa, principalmente glucosa. ¿Sí? La glucosa pasa, tanto la glucosa cuanto la galactosa también pasa por lo mismo transportador. La glucosa pasa por un transportador, un cotransportador de sodio, es un cotransporte de sodio también, que es un transportador llamado SGLT1. ¿Sí? SGLT1 que está en la membrana apical de los enterocitos. Es un cotransporte de sodio del tipo 1, SGLT1. ¿Sí? Y ahí pasa sodio, glucosa y galactosa también puede pasar por ahí. ¿Sí? La fructosa pasa por un GLUT5 que está en la membrana apical de los enterocitos. Y ahí estos monosacáridos entonces alcanzan el citoplasma. Una vez en el citoplasma de los enterocitos, se dirigen hacia la membrana basolateral y transponen la membrana basolateral. ¿Por quién? GLUT2. Todos ellos. Por el GLUT2 en la membrana basolateral alcanzan entonces el intersticio y desde el intersticio alcanzan la circulación portal. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Y ahora llegamos en la parte de los ácidos grasos, lípidos, producto de la digestión de los lípidos, ácidos grasos, y también el 2-monoacilglicerol, que sería un producto. Bueno, el 2-monoacilglicerol pasa por la membrana apical por difusión simple, alcanza el citoplasma, y cuando alcanza el citoplasma recibe una otra molécula de acil-CoA, ¿sí? Un otro acil-CoA, y va a formar triacilglicerol, o sea, 2-monoacilglicerol vuelve a formar triacilglicerol. Y este triacilglicerol va a ser incorporado en los kilomicrones. ¿Sí? En realidad, este acil-CoA que recibe el 2-monoacilglicerol es un acil-CoA que fue transformado por la tioquinasa que proviene del ácido graso de cadena larga que entró. O sea, o que muestra el dibujo ahí, la imagen? Los ácidos grasos de cadena larga, o sea, mayor que 10 carbonos, entran por difusión simple. Por acción de una enzima llamada tioquinasa se transforma en acil-CoA. ¿Sí? El acil-CoA se junta con el 2-monoacilglicerol, que entra también por difusión simple, y forma triacilglicerol. O sea, yo incorporé los ácidos grasos mayor de que 10 carbonos y el 2-monoacilglicerol en triacilglicerol. Formé triacilglicerol a partir de ellos. ¿Sí? Y estos triacilgliceroles van a ser incorporados en una lipoproteína de origen intestinal llamada kilomicrón. Y ahí se forman los kilomicrones. Bueno, quedamos hasta ahí con los kilomicrones. Los ácidos grasos de cadena corta, o sea, menor que 10 carbonos, se difunden por la membrana apical, pasan por el citoplasma, alcanzan la membrana vasolateral, difúndese por la membrana vasolateral, alcanza el intersticio y después la circulación portal directo, de modo directo. ¿Sí? Bueno, quedamos con el kilomicrón, que incorpora tanto el 2-monoacilglicerol cuanto los ácidos grasos de cadena larga, que son más de 10 carbonos. Y ahí los kilomicrones se difunden por la membrana vasolateral, alcanzan
el intersticio y desde ahí van a ser drenados por los capilares linfáticos. Y ahí van a ser transportados a través de la vía linfática hasta desembocar en el confluente xúgulo subclavio, alcanzando la circulación venosa y una vez en la circulación venosa los kilomicrones alcanzan el hígado. ¿Sí? Pero a lo largo del trayecto de los kilomicrones, estos kilomicrones van a sufriendo acción de una enzima llamada lipoproteína lipasa, que está presente en el endotelio vascular, asociada al endotelio de los vasos sanguíneos, y esta enzima va degradando los triacilgliceroles que conforman los kilomicrones, liberando ácidos grasos para los tejidos. De modo que los kilomicrones alcanzan el hígado como kilomicrones remanentes, o sea, no tiene el mismo contenido de triacilgliceroles cuando formados en el intestino, ¿entendés? Porque a lo largo de la circulación venosa van a sufriendo acción de la lipoproteína lipasa, que va rompiendo triacilgliceroles y liberando ácidos grasos a lo largo del camino del transporte. ¿Sí? Y ahí sería el transporte de kilomicrones. Y llegan los kilomicrones a nivel del hígado, van a ser metabolizados como los otros. A partir de kilomicrones se forma VLDL colesterol, a partir de VLDL colesterol, LDL colesterol y las otras lipoproteínas. ¿Cómo se llama? ¿Se desemboca primeramente? La vía linfática, Sí, se desemboca donde. confluente xúgulo subclavio. ¿Qué es el confluente xúgulo subclavio? El confluente xúgulo subclavio es una región venosa formada por la anastomosis entre la vena xugular interna y la vena subclavia de ambos los lados, o sea, xugular interna derecha y subclavia derecha con xugular interna izquierda y xugular izquierda, para formar el tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo. Y la anastomosis de los dos troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo forma ¿quién? La vena cava superior. Y la vena cava superior desemboca a nivel de aurícula derecha del corazón. ¿Sí? Y ahí está. Ese es el confluente xúgulo subclavio. Está bien la absorción. Absorción sería fundamentalmente eso. O sea, no es tan complicado, salvo un poco de, a veces, algunos detalles en relación a los kilomicrones, transporte, esas cosas que a veces es un poco más. Bueno, llegamos en el metabolismo. Y a partir de acá vamos haciendo una integración ya. Una integración con la parte del páncreas endocrino. Insulina, glucagón y todo. ¿Sí? Tenemos dos... bueno, el páncreas endocrino histológicamente es caracterizado, el páncreas endocrino. ¿Por qué yo hablo de eso? Porque tenemos el páncreas exócrino formado por los acinos, ¿sí? Produce enzimas digestivas como la lipasa, la alfa-amilasa. El páncreas endocrino está formado por un conjunto de células especializadas productoras de hormonas llamadas islotes de Langerhans, ¿sí? Los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. Los islotes de Langerhans presentan fundamentalmente, en términos más
en términos más específicos y más importantes, 3 tipos de células: alfa, beta y delta. Las principales. Hay más células, está bien, pero estas son las principales. Las células beta son productoras de insulina. Las células alfa, glucagón, y las células delta, somatostatina. ¿Sí? Bueno, pero las dos más importantes son insulina y glucagón, para pensar en general en términos de regulación del metabolismo energético. Y ahí tenemos y ahí tenemos que pensar para comprender el metabolismo, que tenemos 2 estados metabólicos. Describimos 2 estados metabólicos en general. Postprandial, o sea, comemos, o sea, después que comemos, y en ayuno. ¿Sí? O sea, ¿cuáles serían entonces nuestros 2 estados? Postprandial y ayuno. Cuando comemos, o sea, en el estado postprandial, vamos a aportar a la sangre, a través de los alimentos, digestión, nutrientes, todo, vamos a aportar aminoácidos, ácidos grasos y fundamentalmente glucosa. ¿Sí? Y ahí nuestros niveles de glucosa suben. Generamos, después que comemos, una hiperglucemia momentánea, digamos. No va a quedar elevada, porque incluso va a generar los factores, va a señalizar para los factores estimuladores. Reguladores, perdón, estimuladores no, reguladores, ¿sí? O sea, ¿cuándo ocurre eso? 30 minutos a una hora después que comemos, ya tenemos una elevación, un ascenso de los niveles de glucosa. ¿Sí? Y ahí los niveles de glucosa, además de generar señales vagales que van a estimular la liberación de GLP-1 y GIP, que son las incretinas, ¿sí? Son las incretinas de acción intestinal, de origen intestinal. Estas también van a estimular las células beta pancreáticas, pero la propia hiperglucemia, la propia cantidad de glucosa disponibilizada va a estimular las células beta a secretar insulina. ¿Sí? La insulina entonces actúa a nivel tejidual, digamos, es secretada, se actúa a nivel tejidual para permitir la entrada de glucosa en la célula, restableciendo entonces los niveles de glucosa, la glucemia. Y con eso resultar en normoglucemia, ¿no? O sea, eso pasa 2 a 3 horas después que comemos. Los primeros 30 minutos, 1 hora, hiperglucemia. 2, 3 horas después ya estamos con los niveles restablecidos. ¿Sí? ¿Está bien? Tranquilo ahí, tranquilo ahí. Bueno, cuando estamos en ayuno, nuestros niveles de glucosa, depende del ayuno, ¿no? Así del tiempo, pero vamos a pensar en un modo más práctico, didáctico. Cuando estamos en ayuno, nuestros niveles de glucosa descienden y ahí genera una hipoglucemia, entre comillas, pero descienden los niveles y el descenso de los niveles de glucosa activan las células alfa ahora, ¿sí? Ahí ya activa las células alfa y la activación de las células alfa liberan glucagón, que es una hormona contrarreguladora de la insulina, o sea, genera la respuesta
contraria, al revés, ¿sí? Y el glucagón va a estimular procesos, básicamente procesos catabólicos, ¿no? Que va a liberar glucosa para el torrente sanguíneo y va a restablecer la glucemia, generando la normoglucemia. O sea, la insulina actúa con una alta disponibilidad de glucosa, estimulando procesos anabólicos, principalmente en relación al metabolismo de carbohidratos, glucólisis y glucogenogénesis. O sea, oxidación de la glucosa hasta piruvato, ¿sí? Porque la glucosa entra adentro de la célula. Y formación de glucógeno para las reservas energéticas. Mientras que el glucagón estimula los procesos catabólicos relacionados a los carbohidratos, como la gluconeogénesis, o sea, la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glucídicos, como por ejemplo glicerol, lactato, aminoácidos, y la glucogenolisis, que sería la rotura del glucógeno para liberar glucosa. ¿Sí? O sea, esta es además, la insulina y el glucagón también actúan a nivel del metabolismo de lípidos. Del metabolismo de lípidos. ¿Sí? La insulina es antilipolítica o lipogénica, que es lo mismo. Favorece la formación de triacilgliceroles también. Mientras que el glucagón ya es al revés, ya es lipolítica, ¿no? Favorece la quiebra del triacilglicerol. ¿Sí? Bueno. Y ahí está más o menos organizado, un pequeño esquema del proceso de, digamos, de regulación. Pero antes, a ver, hay dos mecanismos relacionados con insulina fundamentalmente. Hay el mecanismo de secreción de insulina por las células beta y hay el mecanismo de acción de la insulina. Primero se secreta la insulina. Después la insulina viaja por el torrente sanguíneo hasta alcanzar su órgano diana, tejido, órgano blanco, ¿no? Célula diana, órgano blanco, todo para actuar. Y ahí tenemos la célula beta pancreática, ¿no? ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción en la célula beta pancreática para la liberación de la insulina? La entrada de glucosa, la disponibilidad de glucosa. ¿Sí? En la célula beta hay un transportador de glucosa que es el GLUT2. Detalle en relación al GLUT2. Déjame ver si yo logro. Déjame parar de compartir la pantalla acá, chicos, que yo voy a... Déjame ver cómo yo amplío esto de acá. Ahora no sé. Déjame cerrar la presentación. No, acá bueno, yo no sé cómo hacer eso. Pero están mirando ahí, ¿no? Miren la pizarra. ¿Logran ver bien acá la pizarra o no? Ustedes están en casa. ¿Sí? Bueno, yo voy a intentar hacer
algunos dibujos acá para ver si sale algo, si no queda muy mal para ustedes, pero van acompañando ahí que cierto que hay algún esquema y ustedes ya tienen algún esquema. Bueno, hablamos de las células beta del páncreas. Y ahí tenemos la célula beta del páncreas. ¿Sí? La célula beta del páncreas tiene un receptor, no un receptor, un transportador de GLUT2. Ese es el GLUT2. Y ahí el principal estímulo para la secreción de insulina incluso es la entrada de glucosa. Y ahí la glucosa entra. Cuando la glucosa entra, ya sabemos que ocurre una primera reacción que es la fosforilación de la glucosa. ¿Sí? Sería glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato sigue la ruta de la glucólisis hasta formar ATP. O sea, piruvato y ATP, claro. ¿Sí? Y ahí formamos ATP acá. Y cuando se forma ATP, el ATP es utilizado para cerrar un canal de potasio ATP dependiente. ¿Sí? O sea, entró glucosa, glucólisis, forma ATP y el propio ATP que se forma en la célula beta se utiliza para cerrar el canal de potasio y ahí no sale potasio, no entra potasio, no sale, no entra, no sale, no entra, despolariza la membrana. Cuando se despolariza la membrana de la célula beta, abre un otro canal que es un canal ahora de calcio, voltaje dependiente. ¿Sí? Y ahí se abre el canal de calcio. Y entra calcio. Empieza a entrar calcio. Y ahí se aumenta la concentración intracelular de calcio. Empieza a aumentar la concentración intracelular de calcio. ¿Sí? La insulina es producida en las células beta pancreáticas por el sistema secretorio clásico que conforma retículo endoplasmático rugoso y complejo de Golgi. Y cuando la insulina se produce por el sistema secretorio clásico, retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi, es almacenada en vesículas. Y ahí hay vesículas que contienen la insulina. Está ahí, en vesículas. Cuando entra calcio y aumenta la concentración intracelular de calcio, este aumento de la concentración intracelular de calcio estimula un proceso que ya conocemos denominado exocitosis. Y las vesículas de insulina entonces migran hasta la membrana externa de la célula beta, se funde con la membrana y libera la insulina en el torrente sanguíneo. Y ahí tenemos la insulina en la sangre. ¿Sí? La insulina entonces se direcciona para actuar en sus células diana, órganos blancos. Detalle. Importante conocer las diferencias entre los transportadores de glúteo. Tenemos tres principales de importancia para nosotros. Tres principales de importancia. Además del GLUT2, tenemos el GLUT3 y el GLUT4. Son los tres principales. ¿Hay más? Sí, hay el GLUT7, hay el GLUT5. Ah, está bien. Bueno. ¿Dónde estoy? Acá.
A ver, Raúl. Ahora está con la pizarra. Ahora está. Ah, se ve bien. Yo pensé que no. Una pregunta. ¿Será que se ve así en casa? Sí. ¿Se ve así? Ah, está bien. Si se ve así, está bien. Bueno, si quieres que... Porque yo tengo acá que no es como una glucólisis que ocurre, sí que una enzima glucosinasa la fosforilar la glucosa, formando la glucosa se fosfato. Pero es la glucólisis porque forma ATP. Acá es la hexoquinasa. Porque ella que va a hacer la primera reacción de la glucólisis. Si no forma glucosa 6-fosfato, no avanza para la glucólisis. Sí, claro. O sea, es la primera reacción que ocurre. Sí, Acá también hay la enzima que fosforila. sí. Y la formación del ATP sería por un, yo tengo como oxidación. Claro, es la oxidación de la glucosa a piruvato. Y ahí forman Sí. los dos ATP. Son dos Ah, está bien. que se forman. Es el ATP de la glucólisis. Sí, claro, sí. Se consume dos, después Sí, forma claro. dos, con el saldo positivo de dos. Sí, claro. De glucosa hasta piruvato. Por eso. O sea, ocurre el metabolismo de la glucosa, de la oxidación de la glucosa también en la célula B, Sí. para formar energía. ¿Sí? Bueno, se ve, ahí se ve. ¿Está bien? Que se cortó la chamada. Sí, ahora ya estamos. ¿Quién envió el mensaje? Gabriela. Pero Gabriela ya está acá con Ah. nosotros. Todos ya están ahora. Déjame ver. No. Bueno, y ahí está. O sea, estábamos hablando de los distintos tipos de GLUTs. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de estos GLUTs? La importancia es que GLUT2 y GLUT3 son dos tipos de transportadores de glucosa que son, digamos, independientes de la acción de la insulina. No necesitan de insulina estimular la célula para que ellos estén en la membrana. ¿Sí? ¿Y dónde está el GLUT2, por ejemplo? El GLUT2 está, por ejemplo, en el hígado. ¿Sí? Está en la célula beta, el GLUT2. O sea, hígado, célula beta, páncreas, son órganos que reciben mucha sangre. Son órganos muy perfundidos, o sea, hay una alta disponibilidad de glucosa ahí. Entonces no independen de la acción de la insulina porque sí o sí va a entrar glucosa en la célula. Sí o sí entra glucosa en el hepatocito. Sí o sí entra glucosa en el páncreas. Porque hay una alta disponibilidad de glucosa ahí. De sangre que trae glucosa. ¿Sí? Que lleva glucosa. Ahora, músculo y tejido adiposo, no. Son menos perfundidos, o sea, tienen menos perfusión sanguínea, reciben menos sangre en comparación con estos otros órganos más perfundidos, cerebro, corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones. ¿Sí? Y ahí, en músculo y en tejido adiposo, tenemos el GLUT4. El GLUT4 es un transportador de glucosa que es dependiente de insulina y tiene mayor afinidad con la glucosa. ¿Sí? Y ahí, para que el GLUT4 entonces esté presente en la membrana de los miocitos y de los adipocitos, es necesario que la insulina active el receptor de insulina presente en estas células que va
culminar en la exposición de estos transportadores GLUT4 en la membrana para que la glucosa entre. Esta es la diferencia. O sea, GLUT4 entonces tenemos en tejido muscular estriado, ¿no? Fundamentalmente muscular estriado, y adiposo. ¿Sí? Y el GLUT3. El GLUT3 está principalmente en el cerebro, las neuronas. ¿Sí? Las neuronas. Y ahí estaría la importancia. Porque ¿cuáles son los tejidos fundamentales en los cuales la insulina actúa para promover la captación de glucosa? Principalmente músculo esquelético, ¿sí? Músculo estriado esquelético principalmente, y tejido adiposo. Ah, el hígado. Bueno, el hígado entra glucosa también, se forma glucógeno ali, metaboliza glucosa ali, pero es independiente de insulina. ¿Por qué? Porque el transportador de glucosa ahí ya está. Tiene menos afinidad con la glucosa, pero también tampoco necesita presentar alta afinidad porque llega glucosa todo el tiempo. Ahí, por la sangre, ¿no? Bueno, como el GLUT4 es un transportador de alta afinidad por la glucosa, no puede estar disponible a todo el tiempo en el tejido adiposo ni tampoco en el músculo estriado esquelético. Porque el músculo estriado esquelético, por ejemplo, es responsable por la captación de aproximadamente 80% de la glucosa plasmática. Y si está ahí todo el tiempo, no mantenemos la glucemia. Va a entrar todo. Cuando tenemos mucha glucosa, insulina secretada activa su receptor en el músculo estriado esquelético adiposo, se expone los GLUT4, glucosa entra. Cuando tenemos una baja glucosa en la sangre, bajo nivel de glucosa en la sangre, el glucagón actúa, la insulina sale de escena y los transportadores vuelven para dentro del citoplasma y se almacenan en el vesículo. Por eso no pueden quedar ahí todo el tiempo. ¿Sí? O sea, se te piden para explicar, se piden para usted explicar. Me explique el mecanismo de acción de la insulina. Fundamentalmente de la insulina, considerando los tejidos en los cuales son dependientes de insulina para captar la glucosa. Bueno, la insulina promueve la captación de la glucosa principalmente por músculo estriado esquelético y tejido adiposo. Porque ahí hay los GLUT4, que son transportadores de glucosa más afín de glucosa, más que tiene mayor afinidad con la glucosa. Y cuando la insulina se une a su receptor que está presente en estas células, que es un receptor del tipo tirosina quinasa, dispara una cascada de fosforilación intracelular que culmina en la migración de las vesículas que contienen el transportador, y estas vesículas se funden con la membrana externa de las células, de los miocitos, de los adipocitos, y expone en la membrana el transportador y la glucosa entra. Este es el mecanismo de acción de la insulina. ¿Está bien? ¿Se comprendió ahí? En esta cascada que va a tener el segundo mensajero. Claro. De insulina, no serían los segundos mensajeros clásicos como AMP cíclico, de ácido glicerólico, no. De insulina sería una cascada de fosforilación, porque la insulina es un receptor de tipo tirosina quinasa, es un receptor enzimático. Y ahí ocurre un montón de fosforilaciones a nivel intracelular que culminan en la migración de las vesículas que contienen el GLUT4
y la vesícula se funde y expone el glúteo en la membrana. ¿Sí? Pero no es semiespecífico. De insulina, del receptor de insulina, no. Del receptor de insulina son fosforilaciones intracelulares, que el receptor es un receptor de tirosina quinasa. ¿Cuál que es de específico? Glucagón, puede ser. Ah, Glucagón puede ser porque el glucagón es un receptor asociado a proteína G. ¿Se entiende? Glucagón es un receptor asociado a proteína G. Es el mismo receptor, es misma vía de señalización que utiliza la adrenalina incluso, que la adrenalina puede desencadenar la quiebra del glucógeno, también así como el glucagón, para liberar glucosa, para una reacción de lucha o huida, del estrés, por ejemplo. ¿Se entiende? Es lo mismo, funciona lo mismo que el glucagón, ¿sí? Estimula los mismos procesos. de tirosina quinasa. Tirosina quinasa es de insulina, Sí, ahí sí, sí. de insulina, sí. Ahí sí. Ujú. Bueno, ¿Qué vos crees que es necesario como vamos a hablar de insulina, hablar de el IRS, sustrato de insulina, tipo de cosas? IRS es... Receptor de insulina, sustrato de receptor de insulina. No, yo creo que no, porque es más detallado eso, ¿no? Sí. No. Tiene que saber explicar, tiene que saber, bueno, el receptor de insulina es un receptor de tirosina quinasa que cuando activado dispara una cascada de fosforilación reactiva intracelular que culmina en la exposición de los transportadores del GLUT4 en músculo estriado, esquelético y tejido adiposo, fundamentalmente. Y entra glucosa y se restablecen los niveles. O sea, intenten explicar el más sencillo posible y ahí deja que te pregunten algo más específico. Pero se explica bien. El básico ya tiene un golazo. Ya marcó un golazo, ¿ves? Y ahí el resto que viene es a más. Es un up, digamos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Con qué? ¿Con insulina? Sí, con insulina. ¿Por el mecanismo o así? Sí, con eso, básicamente, sí preguntaron cómo se sintetizaba y el mecanismo así. ¿Cómo se libera Sí, la insulina? sí, preguntaron una cosa más de conductos biliares, de... Sí, por eso. Ujú. Importante. A ver, vamos a hablar un poco general del metabolismo, que ahora son 2, 3, 13, 36. Bueno, cuando for más o menos unas 4, vamos a hacer un corte para un café, porque Alejandro ya está en 15º sueño y necesita un café para quedar despierto. Bueno, y ahí hacemos un corte a las 4 y ahí continuamos. Pero antes de hacer el corte, vamos a pensar un poco. Al invés, yo no quiero acá hacer como una clase hablando de cada vía metabólica, porque es un montón de cosas, ¿sí? Yo quiero mostrar para ustedes algo de integración de vías metabólicas. O sea, fundamentalmente, pensando en las encrucijadas metabólicas. Integración metabólica, ese es el tema. O sea, hay que comprender bien la parte de integración metabólica. Y ahí se comprende bien la parte de integración metabólica y la regulación. Ya es un buen camino que va a seguir para explicar algo respecto al metabolismo. Tenemos 3 principales encrucijadas. A ver, vamos a poner el título acá. Encrucijadas metabólicas.
¿sí? Encrucijadas metabólicas. Ese es el tema. Tenemos tres principales. La primera sería la famosa glucosa 6-fosfato. Esa sería la primera. Primero, ¿qué sería una encrucijada metabólica? Una encrucijada metabólica nada más es do que un punto de encuentro entre vías. ¿Sí? ¿Qué es una encrucijada en la calle? En la calle es un punto donde las vías que de derecha a izquierda, arriba, abajo, ¿sí? Se encuentran. ¿No es eso? Una encrucijada. Acá es lo mismo. Hay puntos que son moléculas del metabolismo, productos del metabolismo, donde las vías desembocan, forman. Y a partir de ahí se puede tomar distintas rutas. ¿Y quién va a controlar eso? Los propios productos del metabolismo. La cantidad de ATP, la cantidad de NADH, la cantidad de ADP que tiene. ¿Se entiende? O sea, quien regula es el propio metabolismo celular, los propios productos formados. ¿Sí? Glucosa 6-fosfato es una ruta metabólica. Glucosa 6-fosfato. A ver. Glucosa 6-fosfato es la primera reacción del metabolismo de carbohidratos, de la glucólisis. ¿Sí? La primera cosa que ocurre cuando la glucosa entra es la fosforilación del carbono 6 de la glucosa. ¿Y quien hace eso? Es una enzima llamada hexoquinasa o glucoquinasa en el caso del hígado. ¿Sí? Esta reacción hace parte de la glucólisis. ¿Sí? O sea, la primera cosa que ocurre es fosforilar la glucosa. Bueno, ¿cuáles son los caminos, las rutas posibles de la glucosa 6-fosfato? ¿Qué podemos formar a partir de glucosa 6-fosfato? Primero de ellas, la glucosa 6-fosfato puede seguir la glucólisis y formar piruvato. ¿Sí? O sea, puede seguir y formar piruvato. ¿Sí? O sea, gliceraldehído trifosfato, hidroxiacetona fosfato, piruvato. ¿Sí? Ácido pirúvico. La glucosa puede, la glucosa 6-fosfato puede se convertir en glucosa 1-fosfato y seguir glucogenogénesis. ¿Sí? O sea, parte de la glucosa 6-fosfato va a servir para formar glucógeno. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, puede seguir también una vía llamada de vía de las pentosas. ¿Sí? Vía de las pentosas. El objetivo de la vía de las pentosas es dos: formar NADPH y formar la 5-ribosa, que va a servir para formar ácidos nucleicos. ¿Sí? Sería bueno, hay otras rutas, pero estas son las principales. ¿Sí? En relación a la glucosa 6-fosfato.
Y ahí una de ellas es una vía productora de energía, que es la glucólisis, que va a formar ATP. Y ahí, interesante, mira cómo las encrucijadas se unen, porque la otra encrucijada metabólica es incluso el piruvato. ¿Sí? ¿Cuáles son los destinos posibles del piruvato? ¿Cuáles son los destinos posibles del piruvato? El primero que pensamos así. Supongamos la respiración, o sea, la glucólisis aeróbica. De piruvato formamos acetil-CoA. Y acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y todo. ¿Sí? O sea, uno de los caminos del piruvato es sufrir, digamos, descarboxilación oxidativa y formar acetil-CoA. ¿Está bien? Vamos a acetil-CoA acá. Acetil-CoA es uno de los caminos del piruvato. ¿Sí? El otro camino de piruvato, porque acá estamos hablando de... Acá, mire que acá ya estamos hablando de glucólisis aeróbica. ¿Sí? Pero tenemos una otra ruta de glucólisis, que es sin oxígeno, con bajo oxígeno, que sería anaeróbico. Y ahí de piruvato también yo puedo formar lactato. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la enzima? Acá, esta es una enzima importante, ¿no? Que sería acá, que sería la lactato deshidrogenasa, LDH. ¿Sí? Yo voy a poner acá arriba también glucosa, para quedar completito. Glucosa, forma glucosa y fosfato, y hablamos que la enzima sería la hexoquinasa o glucoquinasa. ¿Sí? Para quedar más completo. ¿Cómo es el nombre? Lactato deshidrogenasa. Estas enzimas que yo estoy poniendo acá son enzimas que no se puede olvidar. Estas tiene que saber. No tiene que saber todas, por algunas tiene, hay que saber, ¿no? Si no, queda más complicado. ¿Me escuchan bien ahí en casa? Alexia, Gabriela. Ah, está bien. Bueno, un camino del piruvato, acetil-CoA, lactato. Un otro camino posible del piruvato. A partir del piruvato participa de las reacciones de transaminación en el metabolismo de aminoácidos. Entonces, a partir del piruvato, yo puedo formar aminoácidos. ¿Sí? A partir de las reacciones de transaminación. O sea, aminoácidos. Mira cómo se conectan, ¿no? Las cosas. Cómo se va conectando. ¿Sí? Bueno, y ahí serían las tres rutas principales. Hay más procesos involucrados acá, pero sería solo para que tengamos una visión más generalizada. Acetil-CoA es nuestra tercera ruta metabólica. Mira cómo se conectan. Mira cómo se conectan. Las propias rutas se conectan. ¿Sí? A ver. Ahora acetil-CoA. Los destinos... bueno, yo pensé que estaba con el tiempo ahí en la pantalla. Los destinos del acetil-CoA. Los destinos del acetil-CoA.
acetil-CoA puede seguir para el ciclo de Krebs, continuar la glucólisis aeróbica, ¿sí? O sea, a ver, va a quedar chiquito acá, CK, ciclo de Krebs, ¿sí? Vamos a poner así. Ciclo de Krebs, ¿sí? Es un camino posible. Otro camino. Tenemos un exceso, bueno, ¿de dónde viene el acetil-CoA principalmente? Del metabolismo de los lípidos, principalmente. Se viene también acetil-CoA, 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 acetil-CoA. Beta-oxidación, acetil-CoA, acetil-CoA, acetil-CoA. Si tenemos un exceso, por ejemplo, de acetil-CoA que proviene del metabolismo de lípidos, por ejemplo, en un ayuno prolongado, donde agotamos nuestra reserva de glucógeno, una parte del acetil-CoA, bueno, vamos a formar mucho ATP y mucho NADH. Y ese contenido de ATP y de NADH bloquea el ciclo de Krebs. Y cuando bloquea el ciclo de Krebs, porque bloquea una enzima, después voy a mostrar para ustedes las enzimas principales que funcionan como, son enzimas alostéricas, que son reguladoras de las vías. Y ahí bloquea una enzima que es la isocitrato deshidrogenasa, ¿sí? Y deriva el exceso de acetil-CoA para la formación de cuerpos cetónicos. ¿Sí? O sea, cetogénesis. ¿Sí? Y la otra ruta de acetil-CoA sería síntesis de ácido graso. ¿Sí? Y ahí está un poco de esta integración metabólica que es muy importante. Acá tenemos yo voy a poner acá también la enzima. No es la enzima, es un complejo enzimático, ¿sí? Que es llamado piruvato deshidrogenasa. O sea, el complejo piruvato deshidrogenasa promueve la descarboxilación oxidativa de piruvato y forma acetil-CoA. Es otra enzima también. O sea, por lo menos sepan el nombre del complejo. Porque es un complejo de enzimas. Es más de una enzima y hay vitaminas también involucradas acá como cofactores. O sea, sepan por lo menos el nombre del complejo. Complejo piruvato deshidrogenasa, que es la enzima que descarboxila, el complejo que descarboxila el piruvato y forma acetil-CoA. O sea, la descarboxilación oxidativa que llamamos. Complejo. Descarboxilación oxidativa. ¿Quién hace esta reacción llamada descarboxilación oxidativa? Es el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? O sea, es llamado de complejo porque no es una sola enzima. Son más de una enzima que hace eso. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Logran visualizar más o menos cómo las cosas van a conseguimos integrar las cosas así? ¿Sí? O sea, a partir de aminoácidos podemos formar piruvato.
un otro camino del piruvato. O sea, una vez formado piruvato, ¿qué podemos más formar a partir del piruvato? Déjame poner acá así, ó. Mira. Una dirección de la flecha, porque a partir del piruvato podemos volver a formar glucosa C-fosfato por la vía llamada vía gluconeogénica. ¿Sí? O sea, gluconeogénesis. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cómo yo puedo formar? ¿Cuáles son los tres principales sustratos no glucídicos utilizados para formar glucosa por la vía de gluconeogénesis? Aminoácido, lactato y el otro el glicerol, que viene del metabolismo de lípidos triacilgliceroles. ¿Sí? Y ahí el glicerol forma piruvato, no fundamentalmente, forma dihidroxiacetona, que es uno de los intermediarios que está por acá. Y ahí forma glucosa C-fosfato. ¿Sí? O sea, los caminos del piruvato entonces, aminoácidos, lactato, acetil-CoA, gluconeogénesis, glucosa, para formar glucosa de nuevo. ¿Sí? Y ahí tenemos todas las vías, básicamente, ¿no? A ver, pues vamos a poner acá también. Glucólisis. Y ahí tenemos todas las vías de carbohidrato, ¿o no? Glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis. Solo nos falta la glucogenólisis, ¿no? Que sería la quiebra del glucógeno. ¿Sí? Que cambia un poco la dinámica en músculo y hígado. Porque en músculo llega hasta acá. En hígado hay una enzima que saca este fosfato y permite la salida de la glucosa para la sangre. Y esta enzima no hay en el músculo, que es la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Por eso que el músculo no libera la glucosa del glucógeno y ahí se recicla la glucosa incluso para formar de nuevo las reservas de glucógeno, ¿no? O sea, acá podemos poner, a ver, vamos a poner más espacio acá, déjame borrar acá solo para aumentar el espacio para escribir. Poner aminoácidos. Vamos a poner acá transaminación. O sea, es de las vías metabólicas de los aminoácidos. Transaminación. ¿Sí? Cetogénesis, ¿no? Ya está ahí, pero voy a poner acá cetogénesis. Cetogénesis. O sea, casi todas las vías del metabolismo de las principales macromoléculas están acá. ¿Qué falta acá? La beta-oxidación, que a partir de lípidos
formamos acetil-CoA, no directamente a partir de glucosa, porque y ahí podemos poner acá, por ejemplo, ácido graso, de ácido graso hasta acetil-CoA, porque ácido graso se activa en acetil-CoA para entrar en la mitocondria, sufrir la beta-oxidación propiamente dicha y formar acetil-CoA. Y ahí podemos poner así, ácido graso, flechita acetil-CoA y esa flechita poner beta-oxidación. Y ahí representamos acá la beta-oxidación. Cetogénesis y biosíntesis de ácido graso. Son las principales de lípidos. Glucogenogénesis, gluconeogénesis, glucólisis y acá también glucogenólisis, las principales de carbohidratos. Transaminación, desaminación, ciclo de la urea, principales de proteína. O sea, podemos representar prácticamente todas acá, se conectando de un modo más sencillo, digo. ¿Sí? O sea, antes de entrar específicamente, ¿cuánto tiempo tenemos acá? Ainda tenemos tiempo acá, ¿no? 4. Yo no estoy viendo nada. Ah, sí, 4, sí, ahora sí. Bueno, tenemos más 4. Entonces, vamos a esperar 4 minutos y cuando cerrar esta transmisión, más o menos 10, 15 minutos de corte para un café o algo así y volvemos, ¿sí? Bueno, perciben perciben la integración, logran visualizar o que puede ser preguntas importantes en la mesa en términos de integración metabólica. Y ahí tenemos productos del metabolismo que son importantes, que van a regular enzimas que actúan por acá en los procesos, que van a definir cuál ruta va a seguir a partir de la encrucijada. ¿Cuáles son estos productos? Fundamentalmente, ATP y NADH. ¿Sí? ¿Hay otros? Sí, ADP, NADH, o sea, las formas oxidadas de los agentes reductores. ADP, que es la adenosina difosfato, que es un producto de la hidrólisis del ATP para liberación de energía, o sea, que refleja el consumo de ATP en las células, y ahí también activa otras enzimas, ¿sí? Y ahí, cuando vamos a volver a desarrollar el contenido acá, vamos a hablar de estas enzimas específicamente. Después que conocemos las rutas, conocemos, más o menos sabemos cómo se comunican, qué camino parte, de dónde viene, y ahí conocemos las enzimas, fundamentalmente, y después que conocemos las enzimas, discutimos reacciones puntuales de alguna vía específica, ¿sí? Para conocer mejor. Básicamente eso. ¿Sí? Bueno, ¿y hay alguna duda ahí de casa o no? Ustedes son... Gabriela, no sé qué, que no está acá, porque vive de acá. No sé por qué no está acá. No sé. O sea, ¿Cuánto tiempo volvemos? un 15 minutos, más o menos. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces. Hasta pronto.